Shalom, shalom, ¿cómo están? Algo diferente. Vamos a hacer un test multiple choice para aprender acerca de Purim. Te voy a dejar unos instantes para que leas cada pregunta y elijas aquella que a ti te parece que es la correcta. Y luego te voy a dar yo la respuesta. ¿Estamos listos? Adelante. ¿Ya tienes de la primera cuál es el libro de la Biblia en que se basa la festividad de Purim? La respuesta correcta es Megilat Esther. Muy bien, la C. Vamos por la segunda. ¿Qué personaje bíblico urdió un plan para exterminar a los judíos de Persia? Tómate unos segundos, elige la tuya y luego te digo la respuesta correcta. Correcto, Amán, el viceministro, el vicerrey, el encargado de llevar a cabo las cuestiones del reino de Persia. Estamos en la pregunta 3. ¿Ante qué rey de Persia se desarrolló la historia de Purim? Ahí tienes las 4 opciones. Muy bien, Asuero, Ahasverosh, Jerjes. Ese fue el rey de la historia de Purim. Vamos a la pregunta 4. ¿Qué personaje judío se convirtió en reina de Persia y frustró los planes de Amán? Excelente, Esther, es obvio, es el nombre de la Megilá. Vamos a la 5. ¿Qué día festivo marca la celebración de Purim en el calendario hebreo? ¿Estás con dudas? Correcto, el 14 de Adar. Sigamos. ¿Qué mandamiento central acompaña la festividad de Purim? Acá hay varias cosas, uno de ellos corresponde a un mandamiento que es los centrales en la festividad de Purim. Adelante con estas opciones: envío de alimentos, etc. Te pudiste haber creído que era la C, la mascarada y disfraces, pero realmente es el envío de alimentos a algún amigo. La B, ayuno y penitencia, se hace el día anterior, es el Tanit Esther, el ayuno de Esther es el día anterior. Encendido de velas no se hace por Purim. Continuamos ahora con la pregunta 7. Vamos a ver si puedo poner las 4 respuestas al mismo tiempo. No se ven. Ok. ¿Qué símbolo alimentario se consume tradicionalmente durante Purim? Pescado frito, strudel de manzana, alcohol y bizcochos rellenos, y la D, caldos y sopas abundantes. ¿Cuál es la que tú eliges? Tómate tu tiempo. Pescado frito, strudel de manzana, alcohol y bizcochos rellenos y caldos y sopas abundantes. La respuesta correcta, correcto. Alcohol y bizcochos rellenos, eso es símbolo tradicional de Purim. Vamos a la pregunta 8. ¿Cómo se conmemora el triunfo de los judíos sobre sus enemigos durante Purim? Lee con atención. Si pusiste la C, escucha pública del desarrollo de la historia, es correcto, se conmemora leyendo la historia de Purim. 9. ¿Qué plegaria central se recita específicamente durante Purim? Una de estas 4 es de Purim. Son estas de aquí. Estas de aquí, una de ellas es la correcta. ¿Cuál es la que eliges? A ver si coincides. Pues si pusiste el Anisim, es exactamente una plegaria que se dice centralmente en Purim y también en Hanukkah. Las otras son para otras ocasiones. Vamos a la 10. ¿Qué es emborracharse durante Purim hasta no diferenciar entre maldito sea Amán y maldito sea... Mordejai, debería decir. Y maldito sea Mordejai. ¿Cuál es la respuesta que tú brindas? Eso de emborracharse durante Purim hasta perder esa conciencia de diferenciación es una mitzvah, un mandamiento, es una tradición que no tiene ningún sentido, simplemente se inventó y por el vicio de tomar. Es un error, por lo que es algo que no se debe hacer, o sea, gente ignorante en lo que hace las cosas, o es una costumbre con fundamentos pero que no es obligatoria. Mitzvah, tradición sin sentido, un error que hacen los ignorantes,
o es una costumbre que no es obligatoria. Si pusiste la D, costumbre que no es obligatoria, es correcto. Pero alguien va a decir, pero dice el Talmud que hay que perder la conciencia. Sí, pero no se precisa con alcohol, puede ser con una siesta. Vamos a la pregunta 11. ¿Estás listo para contestar a la 11? Que dice, ¿cómo se representa simbólicamente al personaje de Amán durante Purim? Con máscaras de diablo rojo, con unas masas rellenas, mediante ruidos y golpes contra objetos, a través de silbidos y abucheos. Máscaras, masas rellenas, ruidos y golpes, silbidos y abucheos. ¿Podrías dejarte llevar por el silbidos y abucheos? Que es lo que se hace habitualmente cuando se dice el nombre de Amán en la lectura de la Megilá. Algunos también hacen mucho ruido golpeando, por ejemplo, tapas de ollas. Otros quizás se disfrazan como diablos, recordando al malvado de Amán. Pero la tradición nos dice que lo que nos recuerda a Amán son las orejas, masas rellenas, llamadas Oznei Amán, Hamen-Tashen, Humen-Tashen, las orejas de Amán. En realidad no es Amán el que perdió las orejas, no se conocía esto de las orejas de Amán en la época de Purim, pero tradicionalmente desde los últimos tiempos es una costumbre, las masas rellenas llamadas precisamente orejas de Amán. Y vamos a la pregunta 12. ¿Cuál es la diferencia entre Purim Katán y Purim? Da para pensar. Pero si pusiste la A, que Purim Katán es en Nadar 1 y Purim a secas es en Nadar 2, es lo correcto. Vamos a la 13. ¿Qué tradición introdujo la costumbre de comer Hamen-Tashen durante Purim? Acá es más o menos, porque no se sabe exactamente. Fueron familias germanas del siglo XIX, población de Polonia del siglo XVII, judíos babilónicos del siglo I antes de la Era Común, o colonizadores israelíes del siglo XX. Si pusiste familias germanas del siglo XIX, también es correcto, quizás apareció un poco antes, pero fue apareciendo con más fuerza en el siglo XIX y sí es de origen alemán, que no eran orejas de Amán, eran bolsillos de amapola. Amapola, unas pelotitas negras que se consumían antiguamente, hoy en día en muchos países están prohibidas, pero sí, una muy rica masita que se hace con esos Hamen-Tashen. Cuando ves que dice colonizadores israelíes del siglo XX, no es que Israel sea una colonia, pero sí hubo en un momento una colonización en lugares que eran absolutamente inhóspitos, deshabitados, que nadie estaba ahí porque Israel estaba venida menos, la tierra de Israel, y no es verdad que había un país floreciente y que los judíos lo ocuparon, sino que hubo colonos en el sentido de gente que se atreve a ir a lugares muy inhóspitos, a desiertos, a pantanos. De hecho, murió mucha gente tratando de colonizar precisamente esos pantanos y convertirlos en los jardines que son ahora. Y hoy en día nos los quieren robar, pero bueno, es precisamente la historia de Purim, estar en contra de los que quieren nuestro daño. Vamos al 14. ¿Cómo se originó la mascarada de Purim? Ahí tienes tus opciones, tienes el tiempo de leerlas. Si pusiste todas ellas, eso es lo correcto. Todas ellas, pero, la más apropiada sería la C. Te voy a explicar rápidamente. Es un símbolo de la actitud de Esther durante buena parte del relato. Sí, ella ocultó su identidad judía. Nadie sabía de qué nacionalidad era, qué, llamémosla, religión profesaba. Así que ella sí tenía una mascarada puesta. Normalmente se llamaba, no te voy a decir el nombre hebreo porque es una de las preguntas que viene ahora, pero no se llamaba Esther. Esther viene de Yastir, de ocultar. También viene de Astarot, Astarte, una de las diosas preferidas de Persia. Pero sí, la A sería correcta. La B, como la actitud de los judíos antes del decreto de exterminio, sí es verdad, muchos de los judíos habían perdido parte de su identidad judía y hasta se dejaban vapulear por los antisemitas. Así que también es correcto, estaban disfrazados de lo que no eran. Pero la más correctísima de todas es que en Europa los niños cristianos celebraban carnavales disfrazándose y haciendo todo tipo de jolgorio. Los niños judíos no estaba permitido eso, hasta que las mamás dijeron: ¿y por qué no los disfrazamos a los niños? Si ponen carnaval son más o menos por la misma fecha habitualmente. Por
ejemplo, ahora 2024 hay como un mes y medio de diferencia. Pero también esa sería la más correcta, pero las tres tienen mucho que ver, así que la respuesta correctísima de esta es la de todas ellas. Vamos a la 15. ¿Qué acto de caridad y altruismo se realiza tradicionalmente durante Purim? Te doy unos segundos para que leas. La correcta es la B, regalos a judíos necesitados. Podría ser la A también, si uno no le da regalos. Lo que pide la ley judía es matanot le'ayonim, que son regalos. Hay que darle regalos a los pobres y que sean judíos. La caridad, las buenas acciones, se hace con todos, pero como los pobres judíos también tienen que festejar en Purim, en esta ocasión se le da cosas que los alegren a los judíos necesitados. Vamos a la 16. ¿Cómo era el nombre hebreo de Esther? Pero no me equivoqué y no lo dije. A uno de los cuatro es el nombre hebreo de Esther. Si dijiste Adasá, estás en lo cierto, ese era el nombre de Esther, Adasá. En la 17. ¿Qué suele llamar mucho la atención en las sinagogas durante Purim? Creo que lo dije en la respuesta anterior, así que si prestaste atención va a ser más fácil. La A, correcto, se hace mucho ruido en determinados momentos. Cuando se menciona el nombre de Amán, te golpea, se hace ruido, se mueve la matraca. ¿Por qué? Porque queremos borrar el nombre de Amalek, el nombre de los malvados que se ha borrado, y su recuerdo y acciones negativas no sigan influyendo en nuestras vidas. Vamos a la 18. ¿Qué actitud milagrosa permitió a Esther presentarse ante el rey Asuero, Hashverosh, Jerjes, sin ser convocada? Porque recuerda que una persona, la esposa o un hijo, no se podía presentar ante el trono del rey si no era convocado o no estaba en la agenda. Así que una de estas cuatro es la cuestión milagrosa que permitió que Esther se presentara sin ser convocada. Y si dijiste Dios le otorgó gracia y misericordia en su corazón, en el corazón de Ahasuerus, es correcto. Vamos a la 19. ¿Qué iba a pasar con los judíos del Imperio de Persia? Ya lo dije antes en una pregunta, si prestaste atención, es muy fácil. La A, correcto, exterminio y desaparición. Eso es lo que quería Amán, que desaparecieran por completo los judíos del mundo. La primera solución final. Vamos a la 20. Espero no haberme equivocado en los cálculos de la 20. ¿Por qué época histórica se data tradicionalmente la festividad de Purim? Siglo V antes de la Era Común. Recuerda que los judíos no debemos decir antes de Cristo, porque Cristo es asumir que el personaje literario Jesús es realmente el Mashiach, porque Cristo es la manera griega de ser Mashiach, el Mesías, y no lo es, no lo fue, ni lo será. Así que el siglo V antes de la Era Común no era cristiana, siglo I antes de la Era Común, siglo II de la Era Común o corriente, o siglo XII de la Era Común, siglo V antes de la Era Común, a aproximadamente menos 450, que según lo calculé es el siglo V. La 21. ¿Cómo celebraron originalmente los judíos de Persia el triunfo que tuvieron sobre Amán? Y acá están las cuatro opciones. Están arriba del todo. Con banquetes y regalos, esa para abajo, esa foto. ¿Cuál fue la manera en que festejaron haberle ganado a Amán? Si dijiste la A, con banquete, regalos y alegría, acertaste. Vamos a la 22. ¿Qué mitzvah introduce la tradición rabínica con el fin de conmemorar la historia de Purim? Envío de delicias a familiares y amigos, estudio nocturno del libro de Esther, recuerdo de las epidemias que sucedieron en Persia, o decoración de calles y plazas públicas. Aunque no lo creas, no es la B, el estudio nocturno, porque no se estudia, se lee el libro de Esther, no se estudia. Si quiere lo puede estudiar, pero no es una mitzvah. Lo que sí es una mitzvah, un mandamiento, un precepto introducido por los sabios, es enviarle delicias a familiares y amigos. Así como ya hablamos antes de dar donaciones, regalos a los pobres, este también es una de las cuatro. Ay, dije la próxima respuesta. Una de las mitzvot de Purim. Espero que no las hayas escuchado. ¿Cuántas son las mitzvot que los rabinos determinaron para Purim? Correcto. ¿Cómo te enteraste que eran cuatro?
Vamos a la próxima. ¿Cuál es el precepto principal de Purim según la tradición rabínica? Ayunar y hacer obras de caridad, beber vino moderadamente, escuchar la lectura pública del libro de Esther, o acudir en masa a la sinagoga. Si dijiste la sede, escuchar la lectura pública del libro de Esther a la noche y durante el día es lo correcto. Si pusiste acudir en masa a la sinagoga, también, pero no es una mitzvah y eso se habría que hacer todos los días. Beber vino moderadamente es una costumbre. Y ayunar y hacer obras de caridad, hacer obras de caridad sí, pero ayunar no, eso no se hace el día anterior. Estamos en la última, en la 25, espero estés hasta acá con el 10%, con el 100% de las preguntas respondidas. ¿Qué milagro menciona la Megilá en los hechos de Purim? Milagro que menciona la Megilá, el relato de Esther en esto de Purim. Caída repentina de granizo sobre Susa no dirá, la capital de Persia que menciona la Megilá. La salvación del rey Asuero, por milagro se salvó. Ningún milagro menciona la Megilá. Y la destrucción del ejército de Amán por ángeles. La Megilá no menciona ningún milagro. Sí se salvó el rey Asuero, pero no fue por un milagro manifiesto. No hay milagros manifiestos en la Megilá de Purim. No se menciona el nombre de Dios en la Megilá de Purim. Los milagros son a través de acciones humanas, son los milagros ocultos que se mencionan por la tradición, los que ocurrieron en Purim. Y hasta acá las 25 preguntas, que espero hayas tenido, como te dije, el 100% en todas ellas. Si te quedaron dudas, opiniones, comentarios, y si te gustó esta manera de hacer el test, házmelo saber. Y si no te gustó, con amabilidad, házmelo saber también, para ver qué podemos cambiar. Así que de mi parte, te deseo shalom y bendiciones, y que muy pronto podamos festejar Purim en cosa de justo un mes. Shalom.